En este afán de tratar de encontrarle algo bueno, si se quiere, a nivel de estadísticas de esta pandemia y lo que arroja esta cuarentena que se va flexibilizando paulatinamente en la República Argentina, es que le pedí a Luciana que investigue a ver si los accidentes viales al menos han disminuido, teniendo en cuenta, bueno, la cantidad y el descenso de transitabilidad que hay en las rutas argentinas por estas restricciones que se dieron. Digo, una buena tenemos que tener. Luciana, ¿cómo te va? Hola Horacio, buenas tardes. Bueno, ha disminuido el tránsito, pero no han disminuido la cantidad de accidentes. Pero antes de que yo me ponga a hablar justamente acerca de los accidentes, vamos a darle la palabra a Pablo. O sea que no me querés dar una buena noticia. No, no te voy a dar. Yo insisto en una buena... No me la querés dar. Okay. No, vamos a estar hablando con Pablo Rojas, que es el director nacional del Observatorio Vial, y él nos va a poder dar una respuesta a la pregunta que vos me hacías recién. Hola Pablo, ¿cómo te va? Gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes, Luciana y Horacio, bueno, a disposición. Viene Navidad, decime que no están así como dijo Luciana. A ver, dame una alegría. Una buena en guarismos tiene que dejarnos esta cuarentena, esta pandemia, A ver, te digo, sinceramente, si lo mirás por números absolutos, es decir, la cantidad de fallecidos que vamos a tener en este año, sí, una reducción importante, ¿sí? Tenemos un 60% de reducción de víctimas fatales. El problema es que si solamente vos mirás los datos absolutos, nos estaríamos engañando, ¿no? Considerá que también tenemos una reducción de tráfico en promedio en Argentina, que es todo la situación particular que nos generó la pandemia y el proceso de aislamiento que tenemos. Lo que tenemos es una reducción del 60% también del tráfico. Por lo tanto, podríamos decir que si bien el número de víctimas fatales es significativamente menor, lo que tenemos es un índice de fatalidad similar al que tendríamos en la normalidad. Que nos lleva a pensar es que si volviéramos a la normalidad, si fuera un año normal, no tendríamos un descenso significativo de fallecidos, lamentablemente. ¿Y esto por qué se da, Pablo? Si teóricamente cuando somos muchos es donde suben considerablemente los riesgos. Evidentemente, seamos muchos, pocos o algunos lo que transitemos las rutas, siguen habiendo este tipo de accidentes. ¿Cuáles son los primeros causales entonces? Mira, es un conjunto de factores, ¿no? Siempre hay que pensar en esto, no hay un solo responsable en esta situación, y eso también me toca a mí como funcionario público. Yo tengo una responsabilidad en ese sentido. Sí. Nosotros, el Estado, lo que tenemos que hacer es las tres cuestiones básicas, que es educar, controlar, fiscalizar y, por el lado de la justicia, sancionar. Por el lado de nosotros como individuos, lo que tenemos que hacer es aprender a convivir mucho más sanamente desde el punto de vista de la utilización de la vía pública. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, en principio que nos pongamos de acuerdo, que convivimos, que somos una comunidad amplia, que compartimos un espacio en el que hoy por hoy lo que existe es una competencia por el espacio. Eso genera exceso de velocidad, exceso de brusquedad en maniobras y, por supuesto, una percepción del riesgo muy bajo. Te digo, para darte un ejemplo de algunas cuestiones que tienen que ver también con nuestra cultura. Y, como te digo, la cultura puede cambiarse, no es que es algo incorregible. Vos pensá que en esta pandemia tuvimos la oportunidad de ver cómo los argentinos pasamos de no utilizar nada en el rostro a utilizar el barbijo como una medida preventiva, que en muchos casos incluso ha sido cuestionada si es suficiente o no. Sí. So pena de muerte, querido Pablo, so pena de muerte propia. O sea, se llama temor de lo propio. ¿Cómo le cambiás la cultura al argentino cuando decís, no, bueno, si total a mí no me va a pasar y el otro parece que no existe? Perfecto, bueno, fíjate que te voy a dar un detalle muy paradójico. Es factible encontrar motociclistas, por ejemplo, con el barbijo puesto sin casco. ¿Sí? Fíjate qué paradoja, ¿no? La probabilidad de un siniestro fatal en una moto o una motocicleta altísima respecto de contraer coronavirus. Un sin razón total y absoluto. De lo que estamos hablando son guarismos que tienen que ver con el tránsito en ruta, o los accidentes urbanos también influyen en estas estadísticas. No. A ver, nosotros cubrimos todos los siniestros que ocurren en las vías públicas. Eso significa, por ejemplo, que si hay un vuelco de un vehículo
dentro de una propiedad privada, como posee un campo, obviamente eso no lo tenemos registrado. Está claro. No es siniestro vial, porque no es en la vía pública, pero nosotros lo que tenemos es una carga muy fuerte de siniestralidad urbana. Eso implica que tenemos un problema muy, pero muy serio de lesividad y fatalidad. Y sobre todo de lesividad, es decir, tenemos muchísimos lesionados, que implica una carga terrible para el sistema de salud y la economía argentina. Por supuesto, el dolor de los familiares y ni lo hablar, que eso implica. Ni hablar. Luciana. Sí, quería consultarle a Pablo acerca de los accidentes en los cuales están involucrados los camiones. Hay una creencia popular en la cual siempre los camiones tienen la culpa. ¿Hay algún tipo de estadística que indique cuál es la cantidad de accidentes que vinculan a camiones con algún tipo de auto particular? Sí, te voy a contestar de una forma no tan simple como podría hacerse. La participación de este tipo de transporte es relativamente baja, ¿sí? En Argentina de forma directa, quiero decir, 1,5 y entre el 1,5 y el 2% de los siniestros en Argentina, en la serie histórica que tenemos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, participan directamente vehículos de este tipo, de este porte, ¿no? De transporte de cargas. Ahora bien, pensá que como nosotros convivimos en la vía pública con diferentes tipos de vehículos, en realidad los vehículos pueden participar también indirectamente. Por ejemplo, cuando tenemos un choque frontal de sobrepaso de un vehículo de cualquier tipo, ¿sí? Que está sobrepasando un vehículo de transporte de carga, no necesariamente el vehículo está involucrado directamente, pero sí indirectamente, ¿sí? Entonces, es cierto que tienen menos siniestros por involucración directa. Ahora, no significa que no participen indirectamente. También es cierto que tenemos un problema serio en Argentina, que tenemos un porcentaje del tráfico de rutas en Argentina muy alto de transporte de carga. Eso se debe, entre otras cosas, obviamente, a que la logística está montada hoy sobre vías compartidas con otro tipo de vehículos. Me imagino que serán muy importantes las tareas de concientización, porque gran cantidad de los accidentes viales que se producen son porque muchas veces o los conductores están un poco dormidos, sobre todo en el caso de los camioneros por ahí que tienen que cumplir un determinado horario de llevar su carga o distracciones con el teléfono. De parte del Observatorio Vial, ¿se realizan algún tipo de publicidad justamente para concientizar a la gente? Sí, nosotros no somos el área específica que realiza acciones de capacitación o concientización. Eso, la Agencia Nacional tiene área específica tanto de prensa como de capacitación. Lo que sí nosotros hacemos es proveemos el insumo. El observatorio básicamente lo que tiene es información y en base a eso genera conocimiento para después ser distribuido. Lo interesante también es ver que no solamente alcanza con el conocimiento, ¿sí? Por supuesto que tenemos que educar, y eso es algo que es desde el principio de nuestra vida hasta el final de nuestra vida, siempre hay algo para aprender. Ahora bien, lo más importante es complementar la educación con el control y la sanción, porque la relajación en cualquier tipo de actividad es algo natural en el ser humano. No es que los argentinos seamos peores que el resto del mundo, digamos, ¿no? Pero esos tres ítems tienen que trabajar en paralelo. No somos peores, Pablo, pero realmente cuando vamos a otro lugar tenemos, por el temor que implica a la sanción y porque entramos en terreno desconocido de cómo saber, se maneja en Brasil nomás, o en Chile nomás, o en Uruguay nomás, es decir, ya estoy en terreno ajeno y ya manejamos totalmente distintos. Se terminó la relajación. Ahí estamos más atentos, vamos mirando los carteles indicadores, sabemos que no podemos hablar de igual a igual si te para un carabinero. Es decir, bien que nos amoldamos cuando vamos a otras partes del mundo a manejar como bien nos enseñaron, pero acá es como, es mi casa, ¿viste? Entrando dentro de la Argentina. Entonces, como me manejo como en mi casa, hago lo que quiero. Y creo que en casa no nos manejamos tan mal, ¿no? Me parece que hay una falla genética que tenemos los argentinos de que acá adentro tiro todo lo peor de mí, afuera un relojito. Sería psicológico el tratamiento, más de que la concientización, ¿no? Igual, de todas maneras, es que tiene mucho que ver con la forma en la que los seres humanos negamos de todo lo que tiene que ver con el riesgo, digamos, ¿no? A ver, vos fijate la reacción que tenía la gente, no sé si recordás los reportajes que se hacían en pequeños pueblos del interior de la Argentina, sí, cuando hablaban, ¿no? Decían, acá no pasa nada, acá no va a pasar nada.
Y lamentablemente ocurre, ¿no? Y con el tránsito ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Tal cual. Aquí no pasa, hasta que pasa, ¿no? Entonces, y es así. Y es así. El observatorio pudo distinguir, Pablo, bien mencionaba Luciana, el tema del uso de celulares, pero supongo que consumo de alcohol, estupefacientes, falta de descanso como corresponde, bueno, picadas, todos estos hechos que hacen a las estadísticas de los siniestros que tenemos día a día. ¿Hay más o menos un porcentual de quién va en la punta, digamos, de los causales? Mira, como te decía, siempre en un siniestro se combinan varias causales, ¿no? Pero si tuviéramos que identificarlos, el primero, sin duda, siempre en Argentina es la velocidad. Claro. La velocidad excede la normalidad, quiero decir, vos podés encontrar personas que están en excelentes condiciones para manejar, pero tienen exceso de velocidad, y si lo asociás con otro tipo de cuestiones, obviamente se agrava. Después, por supuesto, sí hay presencia de sustancias permitidas y no permitidas, que habrá que controlar mucho más fuerte, y también existen otro tipo de conductas que tienen que ver con los factores de distracción, como decías vos, ¿no? El tema del celular, y también lo que tiene que ver con la agresividad. O sea, el nivel de agresividad con el que se conduce en Argentina es posiblemente uno de los más altos. Por ahí estoy generalizando, seguro, pero hay grandes urbes, ¿no? Seguro. Hace unos días, le iba a decir que hace unos días se vio un accidente que se produjo en Caballito, justamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la cual un colectivo le tocó el espejo a un auto y automáticamente el conductor del auto bajó con una llave y empezó a pegarle al conductor, al colectivo, a pelearse con los pasajeros. Entonces, de algo mínimo como que un colectivo te roza un espejo, terminamos con el conductor de un colectivo hospitalizado. Bueno, mira, y el colectivo incrustado en el frente de la casa, ahí lo estamos viendo, en el frente. No, bien. este es otro. Ah, este es otro, perdón. Esta es otra imagen, pero puntualmente justo hace unos días pasó incidente entre un conductor del auto y un chofer de colectivo. Horacio, una cosa interesante de este ejemplo que dice Luciana, ¿sí? La Agencia Nacional de Seguridad Vial empieza con el nuevo paradigma de la seguridad vial también a atacar ese tipo de cosas. O sea, no podemos permitir que ocurra ese tipo de cosas en la seguridad, en nuestras vías públicas, porque es parte de la seguridad vial. Entonces, les cuento que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de oficio, actuó, y a la persona que agredió al chofer con una llave inglesa, o francesa, no recuerdo la de las dos era, se le suspendió la licencia nacional de conducir. ¿Sí? Porque eso también es parte de la conducta riesgosa. Bien. ¿Sí? Imagínate. Empezamos a manejarnos de esa manera, terminamos en cualquier lugar. Indudablemente. Pablo, agradezco enormemente, te pido que no salgas de esta comunicación, esta gentileza, aquí en la edición latinoamericana del Explorador. Muy amable, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes, muy amables. Gracias, Luciana, también, quédate ahí en línea porque se me acaba de ocurrir algo, vamos a ver si se animan, se animan. Un beso grande. Ahí teníamos entonces de cómo nos manejamos los argentinos, y ni siquiera puedo tener una buena noticia. Pensé que en términos absolutos iba a ser por lo menos un indicador a la baja en este tema de siniestros, motivo de la pandemia o la cuarentena. Continuamos con más.